Muy buen día, estimados estudiantes. Continuemos el día de hoy con el avance de nuestra materia. En nuestra última clase nosotros habíamos comenzado con la temática de los efectos secundarios de las obligaciones y nosotros veíamos que el efecto normal, nosotros veíamos en anteriores clases que el efecto normal es el cumplimiento. Entre los efectos principales de las obligaciones se encuentra el mismo, que puede ser realizado de diferentes formas, ¿verdad? Pero la obligación tiene además ciertos efectos secundarios. Y los efectos secundarios, nosotros decíamos, están destinados a, a facilitar la concreción de los derechos del acreedor. Entonces, estos van a facilitar que el acreedor pueda cobrar el crédito que tiene a su favor. Todo lo que contribuye al acreedor a reforzar el vínculo obligacional y a asegurar el cumplimiento de la prestación, termina siendo entonces un medio legal de garantía y termina formando parte de estos efectos secundarios de las obligaciones. Como ustedes se habrán dado cuenta, estamos ante un tema de suma importancia, pues cuando hablamos de estos medios para reforzar el vínculo obligacional, nosotros hemos visto que podemos encontrar ciertas garantías que pueden ser convencionales, pueden ser legales o finalmente pueden ser judiciales, ¿no? Entonces nosotros estudiábamos estas garantías y veíamos que algunas surgen de la autonomía de la voluntad, es decir, las partes se ponen de acuerdo para que exista un mecanismo que permita o facilite o asegure el cumplimiento de la obligación. Es así que hemos podido revisar la figura de la fianza convencional, un tema de trascendencia que nosotros, bueno, en la práctica común lo conocemos como la figura del garante, ¿no? El fiador es la figura del garante personal. Además, analizábamos que hay otras garantías convencionales, entre las cuales se encuentran derechos reales de garantía, como la prenda, la hipoteca, la anticresis, que ustedes ya las conocen muy bien. Garantías que se rigen bajo ciertos principios de derechos reales, como el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Veíamos que el registro de la hipoteca, por ejemplo, de la anticresis, van a dar cierta preferencia a los acreedores que tengan como garantía, ya sea un bien inmueble o un bien mueble sujeto a registro, que haya sido dado en garantía, ¿no? Entonces les da preferencia a estos acreedores. Analizábamos también las garantías legales y nosotros veíamos una figura de suma importancia, una figura que incluso la hemos podido revisar en la Constitución Política del Estado, cuando se habla de salarios y beneficios sociales. Me refiero a los privilegios, ¿no? Los privilegios, nosotros decíamos que cuando hablamos de privilegios, hablamos de créditos que tienen prevalencia o preeminencia sobre otros, sobre cualquier otro crédito, ¿no? Entonces veíamos que hay ciertos privilegios generales tanto sobre bienes muebles e inmuebles, así hay un listado establecido por el artículo 1355 del Código Civil, pero también hay ciertos privilegios que recaen solo sobre bienes muebles, ¿no? Veíamos también que hay ciertos privilegios especiales sobre bienes en específico y créditos en específico, estos establecidos por el artículo 1349 del Código Civil. Entonces hablábamos que los acreedores con privilegios especiales son preferidos respecto a los acreedores con privilegios mobiliarios generales. El privilegio especial entonces se encuentra por encima del privilegio general sobre bienes muebles, ¿no? De la ley también surgen otras garantías como la hipoteca legal, ¿no? Que surge en ciertos casos expresamente determinados por la ley. Veíamos también que hay ciertas garantías judiciales, es decir, la autoridad judicial puede disponer ante ciertas circunstancias determinadas medidas a favor del acreedor, ¿no? Dentro de un proceso inclusive. Entonces, bueno, dentro de un proceso como tal, es el juez el que va a decidir aplicar estas medidas que van a garantizar
el cumplimiento también de la obligación. Van a facilitar que se cumpla la obligación, ¿no? Entonces enumerábamos algunas de ellas, nos referíamos a la notación preventiva, que se va a referir a una medida de carácter informativo, por la cual se va a informar a que existe algún conflicto sobre un bien inmueble y que busca la constitución de un derecho real, es decir, constituir un derecho real a favor de una determinada persona, ¿no? Veíamos el embargo preventivo. Del embargo preventivo, estimados estudiantes, no se deben olvidar, ¿ya? Si no hay embargo, el juez no tiene a su disponibilidad los bienes para venderlos. Entonces, el embargo es una figura muy importante en el derecho de obligaciones. El juez dispone el embargo y al disponer el embargo lo que está diciendo es, yo como juez ahora tengo la facultad de transferir o de disponer de este bien que estoy embargando. Entonces, pone este bien a su disponibilidad para posteriormente realizar la venta judicial y con esa venta judicial que se realice, el juez el acreedor podrá satisfacer sus acreencias, ¿no? Entonces, el embargo es una figura de suma importancia que ustedes la van a conocer también de mejor manera en la práctica, pero que desde ya ustedes tienen que, es una figura que desde ya tienen que conocer muy bien, que tienen que estudiarla y que la van a reforzar en la materia de derecho procesal también. Tenemos la figura del secuestro sobre ciertos bienes para quitar o para sustraer el dominio de los mismos. La intervención judicial, por la cual se nombra un interventor que va a administrar ciertas personas jurídicas. La inhibición de bienes, que es el impedimento para que pueda gravarse la generalidad de los bienes del deudor. Es una especie de prohibición. También la prohibición de innovar o contratar sobre bienes individualizados, ¿no? Entonces, estas medidas, estas garantías judiciales las puede disponer la autoridad judicial, además de aquellas previstas por el artículo 1444 del Código Civil. Nosotros hablábamos también del principio de garantía colectiva, ¿no? Y decíamos que los bienes presentes y futuros del deudor son la garantía común de los acreedores. Este es un principio de suma importancia y es una de las consecuencias de la teoría patrimonio-personalidad. Estimados estudiantes, ustedes ya tienen conocimiento que nuestro Código Civil tiene, ¿cómo diríamos? En nuestro Código Civil, tiene como base fundamental la teoría patrimonio-personalidad, ¿no? La teoría patrimonio-personalidad nos dice que toda persona tiene patrimonio. Nos dice que no hay personas sin patrimonio. Nos dice que toda persona está ligada a un patrimonio. Nos establece que el patrimonio es una figura intelectual, es una universalidad, ¿no? Y que todos nosotros, como personas, tenemos un patrimonio. El patrimonio no solo está compuesto por las riquezas, ¿no? En el léxico común, el patrimonio es una figura que, bueno, cuando uno dice este es mi patrimonio, uno usualmente se refiere a las riquezas que tiene. Pero en el ámbito del derecho, el patrimonio está formado por un elemento activo y un elemento pasivo. El patrimonio es una universalidad jurídica, una universalidad de derecho, compuesta por un elemento activo, es decir, compuesta por derechos, bienes y derechos sobre estos bienes, pero también por elementos pasivos. Y dentro de los elementos pasivos se encuentran las deudas, las obligaciones, ciertos deberes, todos estos, estimados estudiantes, de carácter pecuniario, ¿no? Es decir, valuables en dinero. Por ejemplo, la relación que tienen los padres con los hijos no puede ser parte del patrimonio, ¿no? O el matrimonio tampoco, porque, estos no tienen un carácter pecuniario, no tienen un valor en dinero. Entonces, esta teoría trasciende en nuestro Código Civil y tiene como una de sus consecuencias el principio de garantía colectiva, por el cual toda persona garantiza a sus acreedores con la generalidad de su patrimonio, ¿no? Con esa universalidad jurídica. Entonces, nuestro patrimonio no solo está compuesto por lo que tenemos ahora, sino también por lo que podemos llegar a adquirir en un futuro. Si yo, por ejemplo, le debo dinero a Cristal, eso no, y no tengo ahora ningún bien
Eso no significa que en un futuro yo no pueda adquirir ciertos bienes que van a formar parte también de su garantía. ¿No ve? Entonces, este es un principio de suma importancia, pero nosotros decíamos que hay ciertas excepciones a este principio de garantía colectiva. Y es que hay ciertos bienes que son inembargables y no se aplica a ciertos acreedores. Ciertos acreedores van a tener preferencias, como los hipotecarios, como los privilegiados, como los acreedores que cuentan con una garantía de prenda o anticresis, ¿no? Entonces, este principio se aplica para aquellos que no cuenten con una garantía específica. Veíamos entonces que hay ciertos bienes excluidos de la garantía colectiva y nosotros enumerábamos cuáles eran estos. En este sentido, hay diferentes clases de acreedores y nosotros decíamos, en algunos se asegura el crédito mediante mecanismos legales, como los privilegios, ahí estamos ante acreedores privilegiados. En otros casos, nosotros tenemos acreedores que van a tener una preferencia, es decir, ciertos acreedores que van a contar con una garantía, ahí se encuentran los acreedores hipotecarios, los acreedores prendatarios y el acreedor anticresis, del anticresis, ¿no? Entonces, hay diferentes clases de acreedores y por debajo encontramos, o bueno, el que tiene como garantía la generalidad del patrimonio de su deudor es el acreedor quirografario. Nosotros entonces vemos que hay diferentes tipos de acreedores y que ese principio de garantía general no se aplica a los acreedores privilegiados ni a aquellos que tengan una garantía real. Este principio de garantía general le da ciertas facultades al acreedor para poder conservar el patrimonio de su deudor. Y entre estas acciones, entre estos derechos que tienen para poder conservar el patrimonio de su deudor, se encuentra la acción pauliana. Nosotros en nuestra última clase hemos podido estudiar esta temática, hemos visto que la acción pauliana busca hacer inoponible un acto fraudulento respecto al acreedor, ¿no ven? Estamos ante un deudor que ha transferido su patrimonio de manera fraudulenta en conocimiento de la persona a quien ha transferido el bien, o puede ser incluso que no, pero en estas circunstancias estamos ante un acreedor que ha visto insolvente a su deudor por este fraude, ¿no? Entonces veíamos que hay ciertos requisitos como la insolvencia del deudor en perjuicio del acreedor, hay un fraude intencional del deudor, una complicidad de un tercero. Cuando es a título gratuito, no es necesario que lo conozca el fraude, el nuevo adquirente, ¿no? Entonces, el tercero. Tiene que tratarse de un crédito anterior al acto fraudulento, ¿no? Y tiene que haber una obligación exigible. Veíamos además algunas consideraciones sobre la acción pauliana. Mediante la acción pauliana, estimados estudiantes, después de haberla estudiado, y conocer todos estos elementos importantes, bueno, podemos concluir que mediante la acción pauliana, el acreedor ya no va a reconocer, o sea, por una declaración judicial, ya no va a reconocer ese acto realizado entre su deudor y el tercero. Ese acto que ha realizado su acreedor con el tercero es inoponible para este acreedor, ¿no? Para el acreedor no tiene validez ese acto, por lo que puede posteriormente recaer sobre ese bien y también podrá entonces satisfacer su crédito, ¿no? Entre otras de las facultades, entre otras de las acciones que la ley le confiere al acreedor para mantener el patrimonio de su deudor, encontramos a la acción oblicua, indirecta o subrogatoria. Estos son los tres nombres que tiene esta acción, ¿no? Más conocida en nuestro ordenamiento jurídico como la acción oblicua. Es una facultad conferida a los acreedores, en virtud de la cual ellos pueden gestionar los derechos del deudor que éste deja abandonados.
Hay ciertas circunstancias, estimados estudiantes, en las cuales nuestro deudor es negligente respecto a sus propios créditos, ¿ya? Él tiene ciertos derechos que no ejerce para, o sea, es un deudor, es un acreedor negligente, digámoslo así. A ver, expliquemos esto con un ejemplo. Supongamos que Cristal me debe a mí $10,000, ¿ya? Pero me dice, no, no tengo plata, no tengo patrimonio. Y luego yo me entero que en realidad había tenido una deuda que cobrarle a Gabriela Tola. Había tenido $30,000, Gabriela Tola le debía $30,000, pero Cristal, de manera negligente, no cobra la deuda. Estamos entonces hablando de nuestro ejemplo en el que Cristal me debe dinero a mí, me debe $10,000, pero, pero me dice que no tiene dinero, ¿no? Me dice, no tengo dinero, no tengo patrimonio, no tengo nada, entonces no te puedo pagar. Yo me entero que Cristal en realidad había tenido además un crédito, es decir, Gabriela Tola le debe a Cristal $30,000, ¿no? Pero Cristal no se lo había estado cobrando. Y yo digo, a ver un rato, a mí me conviene que Cristal le cobre a Gabriela para que me pueda pagar a mí, ¿no ve? Entonces esa es la situación en la acción oblicua. Estamos ante un acreedor negligente que no cobra sus créditos. Entonces, el deudor, en este caso, deja abandonados los derechos y no gestiona los derechos que tiene a su favor. En ese sentido, estimados estudiantes, la acción oblicua faculta a los acreedores a fin de que puedan remediar esa incuria, esa desidia o esa negligencia, obviamente aclarando que el ejemplo es sumamente hipotético. Entonces, a fin de que, bueno, se pueda remediar esta situación respecto al deudor, ¿no? Quien, bueno, que verosímilmente no se preocupa por procurar el ingreso a su patrimonio de bienes que los acreedores habrían de ejecutar en pago de sus créditos, ¿no? Los acreedores están autorizados para obrar en nombre de su deudor o prorrogatoria. Entonces, el acreedor obra en nombre de su deudor y obtiene de terceros la entrega de bienes con los que van a hacer efectivos sus créditos. Es denominada subrogatoria porque los acreedores se subrogan a su deudor y lo sustituyen respecto a los derechos que él no hace valer. Es oblicua porque pasa en beneficio de quien entabla a través del patrimonio de su deudor. Es oblicua porque, bueno, hay ahí una transversalidad, digamos así. Hay un acreedor y un deudor, ¿no? En la relación contractual. Pero ingresa un tercero que es el acreedor de este acreedor de la otra relación jurídica, ¿me entienden? Entonces, es indirecta también, ¿no? Porque los acreedores no actúan en su propio nombre. El acreedor que acciona, la acción oblicua, lo que va a pedir es que los derechos de su deudor, bueno, que los derechos de su deudor regresen a su patrimonio, ¿no ve? Entonces, esta es una consecuencia de la garantía, de la garantía colectiva que nosotros ya hemos revisado en un anterior tema. Veamos entonces algunos aspectos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción oblicua? Hay diferentes teorías, ¿ya? Algunos nos dicen que estamos ante una gestión de negocios ajenos. Estamos ante una gestión de negocios ajenos. Esta teoría nos dice que el acreedor actúa como un gestor de los negocios del deudor. Sin embargo, el gestor actúa con una finalidad altruista, mientras que el deudor cobra su crédito. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros vamos a estudiar entre las fuentes de las obligaciones la gestión de negocios ajenos. Vamos a ver que hay ciertas circunstancias en las cuales una tercera persona se hace cargo de los negocios de otra, ¿no? Entonces, y esto lo hace con una finalidad altruista, ¿no? Pero en la acción oblicua no hay, esa finalidad, no hay ese desinterés, digámoslo así, ¿no? En la acción oblicua, en realidad, el acreedor que obra en nombre de su deudor, lo que está haciendo es obrar de manera interesada, ¿no? Porque quiere que se le devuelva ese dinero
a su deudor, que se le devuelvan esos bienes a su deudor para él posteriormente poder cobrar su crédito. Entonces, no sería una gestión de negocios ajenos. Hay una teoría también de la cesión tácita. Nos dice que el deudor hace una cesión de sus derechos, una cesión tácita. Sin embargo, el deudor en ningún momento cede sus derechos, estimados estudiantes. Por otro lado, se realiza la acción oblicua contra la voluntad del deudor, inclusive, ¿no? Entonces, el deudor es un deudor negligente en este caso. El deudor es un deudor que no está gestionando los derechos que tiene a su favor. No es que esté cediendo entonces ese derecho. Hay otra teoría que es la teoría del mandato legal, es decir, habría un mandato. El contrato de mandato, estimados estudiantes, es un contrato por el cual una persona llamada mandante, mejor dicho, por el cual una persona llamada mandatario obra en nombre de otra persona llamada mandante para gestionar ciertos negocios hasta el cumplimiento de los mismos, ¿no? Entonces, esto lo van a ver en la materia de contratos. Es lo que comúnmente se conoce como la figura del poderdante y el apoderado, ¿no? Ustedes han debido ver esa figura, han debido escuchar alguna vez que algunos obran con poder, ¿no? Una persona le dice, bueno, vas a obrar en mi nombre, entonces toma poder para que obres en mi nombre. Esa es una de las formas del contrato de mandato, ¿ya? Y algunos dicen que estamos ante un mandato legal, o sea, la ley es la que confiere un mandato al acreedor. Sin embargo, el mandatario obra en nombre de otro y no así en interés propio. En la acción oblicua estamos ante un acreedor que obra en interés propio. Hay una teoría de la procuratio in re sua, ¿no? Nos dice esta teoría que el acreedor es un procurador en causa propia. Bajo esta figura se otorga un crédito litigioso, pero el procurador en causa propia es dueño del negocio, ¿ya? En cambio, en la acción oblicua no estamos ante una persona que sea dueña del negocio, ¿no? O sea, el acreedor procura que se le devuelvan o que se le restituyan los derechos a su acreedor, digo, a su deudor, ¿no? El acreedor busca eso. Entonces, estimados estudiantes, no es un derecho suyo, ¿no? Es un derecho de su deudor, por lo cual no sería una procuratio in re sua. Hay una teoría del título propio también, ¿no? Otros autores nos dicen que se trata de un derecho propio del acreedor, sin embargo, esto no aclara la naturaleza del derecho que tiene. Finalmente hay una teoría de la representación legal en interés del representante, ¿no? Se ejercen derechos ajenos y es legal porque la ley es la que le confiere esa facultad al acreedor y se da además en interés del deudor para que el acreedor pueda cobrar el crédito que tiene. Entonces le interesa también al deudor, ¿por qué? Porque de esta manera el deudor se libera de la obligación, ¿no? De todos modos, ustedes podrán ver que el debate doctrinario es intenso, ¿no? O sea, hay varias posturas, varias perspectivas. Sin embargo, algo que nosotros no podemos negar es que estamos ante un derecho que es propio del deudor. Estamos ante un derecho que es propio del deudor y que la ley faculta que pueda ser ejercido, que pueda ser gestionado por su acreedor, ¿no? Entonces, eso en términos mucho más simples. Posteriormente ustedes podrán revisar entonces con mayor detalle esa temática. ¿Cuáles son entonces los caracteres de la acción oblicua? En primer lugar, tiene un carácter conservatorio del patrimonio del deudor. Para otros, ejecutivo porque satisface el derecho del acreedor. En realidad es más conservatorio, ¿no? Porque busca que el patrimonio de nuestro deudor se mantenga solvente. O sea, eso es lo que busca la acción oblicua, que nuestro deudor no se quede insolvente y que finalmente pueda cumplir con la prestación que que él le debe a su acreedor, ¿no? Es individual porque puede ser ejercida por cualquier acreedor. Cualquier acreedor puede accionar la acción oblicua. Es indirecta porque el subrogante no actúa en nombre propio, es como si estuviera actuando en nombre de su deudor. Es facultativa, ya que no es una obligación de los acreedores ejercer esta acción, ¿no? Los acreedores pueden hacerlo si así lo ven conveniente.
Es personal, ya que el subrogante carece de derecho real sobre los bienes que gestiona. No es subsidiaria de otra acción que deba realizar previamente el acreedor. El acreedor para realizar la acción oblicua solo tiene que ser acreedor, no es que tenga que realizar otros actos previos. Y finalmente no es de orden público, ya que el deudor y el acreedor pueden acordar que no se ejercerá o lo contrario. Estamos ante un derecho disponible, ¿ya? Es decir, que no es obligatorio que se lo ejerza y no es de orden público. Al no ser de orden público, incluso el deudor y el acreedor pueden decir, yo no voy a hacer uso de la acción oblicua, ¿no? O sea, el acreedor no va a hacer uso de la acción oblicua. El fundamento de esta acción se encuentra en el principio según el cual el patrimonio del deudor constituye la garantía colectiva de los acreedores, ¿no? El principio de garantía colectiva que nosotros ya hemos estudiado. Sobre esta acción, nuestro código establece lo siguiente, la encontramos prevista en el artículo 1445 del Código Civil Boliviano, y nos dice textualmente lo siguiente, cito textual: el acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general, por la vía de la acción judicial, los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto los que por su naturaleza o por disposición de la ley solo podría ejercer el titular, solo puede ejercer el titular, ¿no? Hay ciertos derechos que son personalísimos, entonces esos no podrá ejercerlos el acreedor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi deudor tiene a su favor una asistencia familiar? Yo no podría cobrarla porque esa es personalísima, ¿no? La asistencia familiar se brinda según según dos criterios, ¿no? De acuerdo a las posibilidades del obligado y de acuerdo a las necesidades del beneficiario. Esos son los dos criterios para establecer el monto de asistencia familiar, ¿no ven? Entonces, si se dan cuenta, es personalísima, depende de la persona en este caso. Y yo como acreedor no podré ejercer entonces una acción oblicua para cobrar la asistencia familiar de mi deudor, ¿no? que él tenía a su favor. El acreedor, cuando accione judicialmente, tiene que citar al deudor cuyo derecho ejerce contra un tercero. Entonces, también tiene que citarse a su deudor, ¿no? La acción oblicua favorece a todos los acreedores. Esa es la diferencia con la acción pauliana, chicos. No se olviden, ¿ya? Cuando uno de los acreedores ejerce la acción pauliana, la relación fraudulenta, es decir, esa transmisión fraudulenta, solo es inoponible para el acreedor que ejerce la acción pauliana, no para el resto de los acreedores, ¿ya? En cambio, en la acción oblicua, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás devolviendo el bien al patrimonio de tu deudor y eso favorece a todos los acreedores, ¿ya? Esa es una diferencia de suma importancia entre la acción oblicua y la acción pauliana. Esta acción defiende entonces la garantía de los acreedores e impide la disminución de esa garantía o que se vuelva una garantía ilusoria. Veamos ahora, después de haber visto esta figura tan importante que es la acción oblicua, subrogatoria o indirecta, la acción de simulación. Esto ustedes lo van a ver con mayor detalle en la materia de contratos. Sin embargo, es importante también, pues es una de las facultades que tiene el acreedor, ¿no? La simulación, estimados estudiantes, implica una divergencia entre una divergencia entre la voluntad y la declaración, ¿no? Es una diferencia consciente entre lo que uno quiere y lo que uno declara. Entonces, cuando uno simula algo, quiere algo diferente a lo que dice, ¿no ve? Decimos algo distinto a lo que en realidad queremos. Desde una perspectiva psicológica, nos dice Messineo, simular entonces implica mentir. Ya sea cuando se oculta en todo o en parte la verdad, ya sea cuando se hace aparecer como verdadera una cosa que es mentira, o cuando se presenta ante terceros una verdad diferente a la efectiva, encubriendo
la verdadera intención. Entonces, cuando hablamos de simulación, estamos ante estas tres circunstancias, ¿no? Se oculta la verdad, se hace aparecer otra verdad, o sea, se hace, ¿cómo diríamos? Se afirma una mentira, o finalmente cuando se dice una verdad diferente a la que en realidad era. La palabra simulación, entonces, va a evocar siempre la idea de fraude. Cuando hablamos de simulación, va a haber un fraude, porque en realidad no se está haciendo conocer lo que uno quiere. Pese a implicar fraude, puede ser inocente, ¿no? Puede ser tan inocente que tienda al beneficio de los contratantes sin fraude de la ley ni daño a terceros. Hay entonces hay simulaciones en las cuales no hay atentados contra la ley, o sea, uno no va a contrariar la ley y tampoco afecta a terceros. Les doy un ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona va a un matrimonio y los padres de la novia le dicen, bueno, es que te cuento que nosotros hemos gastado $100,000 en este evento, ¿no? Cuando en realidad han gastado 10,000 o 20,000. Si se dan cuenta, esa circunstancia es una circunstancia inocente, ¿no? Mm, tiende al beneficio de alguien, ya sí, digamos, pero desde una perspectiva más social, y es una simulación que en realidad no termina afectando a nadie, ¿no? Em, el contrato es simulado cuando hay contradicción deliberada, nos dice Giorgi, entre el acto interno del querer y su manifestación exterior. El elemento interno y el externo del consentimiento no responden a la verdad. Josserand, por su parte, nos dice que la simulación consiste en que el otorgante o los otorgantes del contrato o de un acto jurídico esconden al público la realidad, la naturaleza, los participantes, el beneficiario o las modalidades del negocio jurídico. Entonces hay simulaciones, ¿no? Hay diferentes simulaciones que se van a dar en los contratos. Una de las simulaciones, por ejemplo, que se da en nuestro ordenamiento jurídico, no en nuestro ordenamiento jurídico, mejor dicho, en nuestra cultura jurídica, es aquella por la cual en el documento privado las partes se ponen de acuerdo poniendo el verdadero precio de la compra-venta y en la escritura pública le ponen un precio menor. ¿No ve? ¿Eso para qué? Esto para efectos tributarios, es decir, para pagar menos impuestos. Eso es lo que pasa en la práctica jurídica y si ustedes se dan cuenta, en realidad estamos ante una causa ilícita cuando eso sucede. ¿No ve? Entonces los contratantes en ese caso están simulando porque están diciendo, en realidad estoy comprando por este precio. Están haciendo creer, digamos, ante instancias públicas que están pagando menor precio al que en realidad es, ¿no? Y de esta manera están ante una causa ilícita porque en realidad se estaría evadiendo impuestos, ¿no? Estimados estudiantes, hay un principio entonces, ¿no? Que nos dice que una cosa es simulada mientras otra es llevada a cabo. Encontramos también simulación, por ejemplo, cuando se realizan contratos de compra-venta entre los futuros, ¿cómo diríamos? Entre los padres y los hijos cuando en realidad no se ha pagado ni un centavo. ¿No ve? Muchas veces los padres dicen, ¿sabe qué? Muchas veces los padres acuden y dicen, yo quiero transferir a mis hijos esto como herencia, pero no quiero que nadie les quite. Y algunos profesionales, bueno, algunos abogados se prestarán a manifestar que se realice una compra-venta ficticia. Entonces, se hará un contrato de compra-venta cuando en realidad la voluntad de las partes contratantes ha sido totalmente distinta. Y en este caso también estamos ante una figura de causa ilícita, ¿no? ¿Por qué? Y además estamos ante un atentado contra la legítima de los otros herederos. El deudor puede acudir a la simulación para perjudicar a sus acreedores. Entonces, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, que el deudor simule una venta y le diga, no, te cuento que ya no tengo el auto porque ya lo he vendido a esta persona, ¿no? Entonces, y en realidad no lo haya vendido. Haya un contradocumento que diga que esto se está realizando provisionalmente.
Entonces, hay ciertas situaciones fraudulentas que van a evidenciarse en la simulación. Hay ciertos elementos que van a formar parte de la simulación. Según Ferrara, son 3 estos elementos. En primer lugar, tiene que haber una declaración deliberadamente disconforme con la intención, una causa simulandi, ¿no? Lo que se declara es diferente a lo que se quiere. En segundo lugar, tiene que haber un acuerdo entre las partes, una denominada concilium fraudis. Son las partes las que tienen conocimiento de aquello. Finalmente, tiene que estar destinada a engañar a terceros. Sin embargo, no siempre va a suponer ilicitud o daño a terceras personas, ¿no? La simulación puede ser de 2 tipos, estimados estudiantes, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta y está previsto en nuestro Código Civil. Puede ser una simulación absoluta. Esto se da cuando el acto no tiene nada de real, ¿no? Cuando el acto no es real para nada. Una persona vende aparentemente sus bienes a otra para que los conserve sin que exista intención de vender, ¿no? Entonces yo le digo, Cristal, te cuento que Rosángela me está cobrando montos de dinero, así que hagamos un documento en el que supuestamente yo te vendo mi casa y por debajo hacemos un contradocumento en el cual decimos que en realidad yo no te estoy vendiendo, que esto es provisional, o sea, esto tiene otros efectos. En la simulación absoluta, las partes no han contraído ninguna relación jurídica, pero han querido simular para eludir la ley o para defraudar a terceros. No produce efectos jurídicos entre las partes, ¿ya? Así lo establece el artículo 543, parágrafo 1 del Código Civil. Entonces, no produce efectos jurídicos entre Cristal y mi persona, porque estamos simulando justamente. Veamos entonces que también hay una simulación relativa. La simulación relativa implica que el acto encierra un fondo de verdad, ocultándose su verdadero carácter. Por ejemplo, una donación encubierta bajo la forma de una compra-venta, ¿no? En realidad, o sea, sí le quieres transferir, pero estás simulando que se está pagando un precio, ¿no? Entonces hay algo ahí de verdad. El verdadero contrato oculto bajo el aparente es eficaz, pero solo cuando, en primer lugar, cumple con los requisitos de causa y forma, cuando no infringe la ley y cuando no intenta perjudicar a terceros, ¿ya? Entonces, esas son las consecuencias jurídicas que surgen de la simulación. El acto simulado, ya bueno, veamos entonces cuáles son los efectos de esta simulación. El acto simulado no puede ser opuesto a terceros por los contratantes, ¿ya? No es válido el acto simulado para terceras personas. Entonces, como hemos simulado con Cristal para no pagarle a Rosángela, para Rosángela eso no tendría que ser válido, ese contrato simulado. No es válido. Los terceros pueden hacer valer los efectos del acto aparente como si el secreto no existiera. Eso también es importante, ¿ya? Artículo 544, parágrafo 2 del Código Civil. Por ejemplo, los que contratan con alguno de los simuladores. A ver, esto es bien interesante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si con Cristal hemos hecho un acto fraudulento, pero, a ver, hacemos el acto simulado, ¿no? Yo le digo, toma, haremos como que te vendo mi casa, pero en realidad no es así. Entonces, Rosángela, porque Rosángela me debe, pero en realidad, supongamos que Cristal le debía a Paula. Entonces, Paula es una tercera persona que sí puede hacer valer ese contrato que tenemos entre Cristal y mi persona. ¿Ya? Ella puede decir, a ver, como Cristal me debe a mí, yo sí voy a hacer valer ese contrato para que ella me pague con ese bien. ¿Me entienden? Entonces, así lo establece el artículo 544. Los terceros también pueden pedir la nulidad del acto. Ejemplo, algún acreedor quirografario a quien afecta el acto simulado. En este caso, Rosángela también tiene otras facultades, ¿no? Puede hacer invalidar ese acto simulado. Las solicitudes referidas en los anteriores puntos no pueden afectar a contratos a título oneroso con personas de buena fe.
Si se ha transferido a otras personas posteriormente el bien y que han sido adquirentes de buena fe, no se les afecta a ellas, entonces se atacará directamente al patrimonio de quien ha simulado. Los terceros pueden probar la simulación por cualquier medio, incluso mediante testigos. Las terceras personas, entonces, estimados estudiantes, pueden probar que ha habido una simulación por cualquier medio probatorio. Esa es una diferencia con los contratantes. Los contratantes solo pueden probar la simulación con un contradocumento u otra prueba escrita que no sea contraria a la ley o derecho de terceros. Entonces, entre Cristal y mi persona, solo podemos probar que ha habido simulación mediante un contradocumento o un documento escrito. Pero cuando terceras personas tienen que probar el acto simulado, es decir, Rosángela a la que yo le debía o Paula a la que le debía Cristal, estas personas, estas terceras personas dentro de esta relación que hemos dicho, pueden cobrar, o mejor dicho, pueden probar la simulación con cualquier otro medio probatorio, ¿no? Con confesión provocada, mediante testigos, mediante reconstrucción, mediante inspección judicial, mediante pruebas por informe, etcétera, ¿no? Entonces, tienen mayor amplitud respecto a la prueba que pueden presentar. El contradocumento surte efectos entre los otorgantes y también entre sus herederos. La única forma de ser oponible es en caso de ser público. Solo va a tener validez entonces ese documento cuando sea otorgado ante una autoridad pública en cumplimiento de sus funciones. Esta temática, como se habrán dado cuenta, es muy importante, ¿no? Muy importante. En realidad, la simulación es un acto que se da constantemente en nuestra cultura jurídica y que afecta muchas veces a terceras personas. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuándo tiene efectos y cuándo no, ¿no? Cuándo surte efectos y cuándo no, como abogados, para poder incluso anular o incluso hacer valer ese documento simulado, ¿no? Por ejemplo, si tú, Gabriela, fueras la abogada de Paula en el ejemplo, tú dirás, Paula te dirá, pero parece que ese acto es simulado, parece que en realidad no le ha vendido, pero tú le vas a decir, pero hay un contrato, entonces tú como eres tercera persona y como Cristal te debe a ti, puedes hacer valer ese contrato, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos todos estos aspectos. Estimados estudiantes, ya para finalizar la temática, hablemos de otra acción que tienen a su favor los acreedores. Y es la acción de separación de patrimonios. Esta no se encuentra en nuestro texto base, pero sí, tampoco la simulación de manera clara, pero hemos tomado algunas otras fuentes para desarrollar estos temas. Esta acción, la acción de separación de patrimonios, se concede a los acreedores de una persona fallecida, a fin de deslindar los patrimonios del difunto y su heredero, de tal manera que operada la separación, se da un supuesto excepcional de dos patrimonios en cabeza de una misma persona, del heredero. Me explico. Hay situaciones en las cuales el heredero del deudor tiene muchas más deudas en su patrimonio que bienes, ¿no? Tiene muchos más pasivos que activos, ¿no ve? Entonces, si el heredero hereda ciertos activos, es decir, ciertas casas, automóviles, cuentas, ¿esto a quién favorecería? A sus deudores, ¿no? Porque está creciendo su patrimonio, se están confundiendo los patrimonios. Y al confundirse los patrimonios, al volverse uno solo los patrimonios, al volverse un solo patrimonio, los patrimonios que eran de cuyus, es decir, de la persona que ha fallecido, y del heredero, entonces esto les favorece, reitero, a los deudores del heredero. Pero ¿qué pasa con los acreedores, mejor dicho, de la persona fallecida, del de cuyus? Ellos se verían perjudicados, ¿no? Porque su deudor tenía bienes para satisfacer esas deudas, esos créditos que ellos tenían. Entonces ellos pueden pedir a la autoridad, un momento, ¿no? Un momento. ¿Sabe qué? Nosotros lo que vamos a hacer, o lo que vamos a pedir ante el juez, es que se dividan los patrimonios hasta que primero nos paguen a nosotros con el patrimonio
de la persona fallecida. Y después, bueno, recién se podrán confundir los patrimonios del decujus, es decir, de la persona que ha fallecido, o causante también se le llama, y de los herederos. El artículo 1055 del Código Civil establece ese beneficio y el beneficio de separación. Y nos dice que cualquier acreedor del decujus y cualquier legatario puede pedir la separación de los bienes pertenecientes al difunto y al heredero. Los acreedores y legatarios que han pedido la separación son satisfechos con preferencia a los acreedores del heredero, lo cual no impide que ellos puedan también ejercer sus derechos sobre los bienes propios del heredero, ¿no? Ellos pueden atacar los bienes del heredero. No hay problema porque su patrimonio está ahí y es su garantía. Entonces, la separación solo busca que los acreedores de la persona fallecida puedan atacar su patrimonio, con preferencia a los acreedores del heredero. El plazo para ejercer esta acción es de 6 meses desde que se abre la sucesión hereditaria. Es decir, 6 meses desde que fallece la persona, ¿no? Desde que se da su fallecimiento real, muerte real o su muerte presunta, que ustedes ya conocen qué significa y cuándo se da, ¿no? La separación se impide o cesa cuando el heredero, mejor dicho, paga a los acreedores y a los legatarios y ofrece además una fianza para el pago de aquellos cuyo derecho está controvertido o sujeto a condición suspensiva o término. Entonces el heredero puede pedir que cese esta división de patrimonios cumpliendo con estos requisitos. Estimados estudiantes, de esta manera hemos podido ver que el principio de garantía colectiva otorga a favor de los acreedores ciertos derechos que resultan importantes ante circunstancias que sí se dan en la vida real, ¿no? Sí se dan. Se dan en la vida real ciertos actos fraudulentos, se dan en la vida real ciertos acreedores, ciertos deudores negligentes, existen en la realidad. En la realidad, bueno, también podemos ver ciertas simulaciones de actos para perjudicar a terceros, y puede suceder también que haya herederos que sean insolventes, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, nuestro derecho, nuestra norma jurídica vigente establece estas acciones, ¿no? La acción pauliana, la acción oblicua, la acción de simulación y finalmente el beneficio de separación de patrimonios. Hasta acá hemos podido ver los efectos secundarios de las obligaciones que tienen suma importancia para garantizar el cumplimiento de la obligación y para asegurar que el acreedor pueda haber satisfecho su crédito. Esto es, reitero, ¿no? Es muy, muy importante, pues con esto ustedes trabajarán el día de mañana. También, obviamente, el tema del incumplimiento de la obligación y la ejecución forzosa que hemos visto y la responsabilidad son temas sumamente prácticos. Se debe conocer la teoría a detalle y en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta, alguna opinión, pueden realizar los aportes que ustedes gusten mediante por este medio o también mediante nuestro foro de consultas. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias.